Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Eso es como todo. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Borja Navarro. Hola Borja, ¿qué tal? Hola Jesús, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también muy contento de que estés aquí. Gracias, igualmente. Cuéntanos, bueno, siempre me gusta empezar por la pregunta de dónde nació o de dónde empezó el dedicarte o el estudiar lo que has estudiado. Uh-huh. Bueno, para quien no sepa, he estudiado filología y bueno, mi amor por la literatura y la lengua viene yo creo que desde que era muy pequeño, ¿no? Porque al final yo recuerdo a mi abuela que me contaba muchas historias, ¿no? Y al final yo creo que la literatura empieza con el tema Claro. oral, ¿no? Y va poquito a poco, ¿no? Es como que Llegando. es nuevo lo escrito. Tiene siglos, Exactamente, pero claro, sigue siendo claro. nuevo. Pero a la lengua le pasa igual. Nosotros empezamos hablando, no escribiendo, ¿no? Claro, Entonces, al final, pues viene todo de ahí, ¿no? De todos los cuentos que me contaba mi abuela y había, claro. tengo una anécdota que me acuerdo que tenía un libro de estos, no sé si era La Caperucita Roja o alguno de estos, ¿no? Mm. Y me había contado tantas veces mi abuela que yo me lo sabía, pero de memoria. Y yo decía como que lo leía, pero era en memoria, claro, Ah, sin saber leer claro, sin todavía. saber leer, claro. Hostia, qué bueno. En fin, y ahí viene un poco yo creo que el origen, ¿no? Luego sí que es verdad que en el instituto, pues sí que tuve un Sí, te profesor que me aficionas más, marcó ¿no? y sí. Pero el origen sería ese, Claro, básicamente. eso lo hemos comentado bastantes veces, lo del profesor. Lo de que muchas Sí, veces las asignaturas, o tanto las que odias como las que sí, amas, suelen tener que ver mucho con alguien que te sí, marca. sí, totalmente. En mi caso, es un profesor que el que escuche este podcast seguramente sepa quién es, porque es un profesor de aquí, del pueblo y tal, Sí. del Barrachina, que ya está jubilado, y ahora es amigo mío, claro, Mm. que se llama José Miquel Pérez, conocido como Odiseo, es el mote que le Era habían de puesto, lengua de castellana. lengua castellana, claro, Odiseo, imagínate, nos hacía leer la Ilíada de la Odisea, una antología en tercero de la ESO. Joder. Sí, pues fue gracias a él en realidad, porque yo tuve unos años un poco malos, ¿no? En el instituto, ¿no? Pues eso, de suspender muchas, tal, bueno, dio un giro brutal, ¿no? En mi vida y comencé otra vez a pues, sacar buenas notas y ya me saqué lo que es el graduado y tal. Sí. Y en parte fue gracias a él porque confió mucho en mí y demás. Y bueno, y él me inculcó al final también un poco, por la pregunta que me hacías antes, el amor por la literatura ya de verdad, Sí. ¿no? El hecho de haber leído, por ejemplo, esa antología que te comentaba, ¿no? De la Ilíada de la Odisea con 15 años, Claro. pues a mí eso me marcó muchísimo, ¿no? Y quise continuar. Lo veía como un hombre muy sabio también y decir, yo quiero ser como él, ¿no? De Sí, algo mayor. aspiracional, ¿no? Sí, Incluso, sí, sí, empezó un poco así. Y os recomendaba libros aparte Sí, de lo que os sí. mandaba. Yo tuve la grandísima suerte de tenerlo 5 años, porque el primer, tercero repetí, luego ya segundo, tercero ya aprobé, ¿no? Tercero, cuarto y primero bachiller, no, 4 años seguidos lo tuve. Y esta relación de te recomiendo tal ya Claro. fue un poquito con el tiempo, ¿no? Al final éramos en una clase de literatura universal en segundo de bachiller. Ah, no, claro, 5 años, segundo de bachiller también, claro. En segundo de bachiller éramos 8 personas en la clase. Era en un aula súper Será pequeñita y tal. personalizado casi. Claro, entonces ahí yo recuerdo patios de decir, ha tocado el timbre, me tengo que ir a otra clase y estar hablando con él, ¿no? Claro. Y sí, nos recomendaba Y además muchas. es súper curioso porque yo creo que no recuerdo a ningún profesor que haya tenido 5 años. Es que 5 años con Ya, un profesor ya. es muchísimo, ¿verdad? Esto fue también un poco porque repetí, si no hubiese sido 4, Claro. porque elegí literatura universal también, ¿no? Si no, no. Claro, pero te da mucho espacio a desarrollar una Sí, relación. O sea, si ya desde el primer año hay química, sí, imagínate estando 5 años. claro. Si luego hablamos del tema docencia y tal, Sí, te, te- luego te diré, hablamos. porque esto es muy importante. Para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Tanto Claro. a nivel tutor como a nivel profesor. Tener un mismo profesor en los Mm. años. Bueno, luego comentamos. Comentamos. No me quiero liar. Luego vamos al turrón ya directamente. Sí. Los 2 o 3 autores así de los que te hayan marcado. Joder. Pues. Puedo hablar con el corazón o con la Desarrolla cabeza, lo ¿no? que quieras. Con el corazón o con la cabeza, no, a ver. Hay muchísimos y muchísimas. Pero si me tengo que quedar con 3, yo te diría que. Te voy a poner un orden ahora, pero igual desarrollártelo te varía el orden. Pero bueno, Vale. yo me quedaría con Dante, con Cervantes y con Borges. Hostia, Es pesos pesados. pesos pesados, sí, sí, sí. Con Dante, ¿por qué? Con Dante, ¿por qué? Porque es un clásico. Y creo que
ya no solo por el hecho de ser un clásico, porque esto parece muy, no sé, muy snob, ¿no? Es un clásico y tengo que... respetarlo. Hay que respetarlo. No, ya no por eso, sino porque al igual que Cervantes después hizo con la novela, él en poesía marcó un antes y un después, y a partir de él, todo lo que se ha hecho después bebe de Dante. Fue un innovador, ¿no? Un poco. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo fue innovador desde el punto de vista de dejar a un lado el latín que se solía utilizar y tal, y inventarse un italiano borroso, que era el toscano, que utilizaba él y tal, que fue lo que al final le dio al italiano lo que es el italiano, ¿no? Gracias a Dante. Fueron las bases un poco. Exactamente, ¿no? Lo que se y una cosa muy importante para mí de Dante es que hay una cosa que decía Horacio sobre Homero, y es que decía aliquandum bonus dormit Homerus, que en latín quiere decir que Homero, hasta el bueno de Homero, se duerme alguna vez y comete algún error y tal. Para mí Dante no comete errores, tío. No. O sea, no se duerme. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero y aparte de la Divina Comedia, yo es que realmente no conozco así mucho más de su obra. Dinos algo, cuéntanos algo de... Bueno, Dante escribió mucho, sobre todo también tratado de lengua y demás, pero la obra cumbre es la Divina Comedia. Sí. Y es bastante, quiero decir, la Divina Comedia está escrita en endecasílabos, todos rimados, y no sé cuántos versos tiene, pero tiene un montón de versos. O sea que a lo mejor un poeta, toda la obra de un poeta, de toda la vida. Sí, es menos que la Divina Comedia, para que te hagas una idea. O sea, eso es un trabajo de toda una vida. Que tengo entendido que se hacen como representaciones, ¿no? Teatrales. Sí. No recuerdo en qué parte era bueno, iba a decir de Italia, pero de Italia de todo el mundo, ¿no? Pero había un sitio concreto que todos los años hacían representaciones. Un día especial, ¿no? Sí. Sí. Y claro, te decía lo del orden porque te he dicho Borges. Y Borges me gusta mucho porque es un autor que es inglés. Es contemporáneo, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero que es como un autor de literatura inglesa, tío. Y escribe en español, claro. Pero... Por el estilo. Sí, por el estilo, por lo que ha bebido él y tal. Y me gusta mucho porque tiene una conexión con Dante muy interesante que te voy a contar. Y es que hay un... Bueno, no sé si conoces de Dante, en la Divina Comedia, el canto quinto. No la he leído, la verdad. Bueno, no te preocupes, te lo resumo en un momento. En el canto quinto, Dante y Virgilio estaban por el infierno, ¿no? Vagando y tal, se encuentran una pareja de amantes y tal. Y se llaman Paolo y Francesca. Estos dos eran cuñados y los asesinó el marido de Francesca porque le fueron infieles, ¿no? Entonces, ¿cómo le fueron infieles? Aquí está lo bueno, ¿no? De Dante, ¿no? Que es capaz de contarte que mientras ellos dos leían la historia de Lanzarote y Ginebra, del mito artúrico y todo esto, Lanzarote y Ginebra le fueron infieles a Arturo. Ginebra porque era la esposa y Lanzarote porque era su vasallo. Entonces se enrollaron, ¿no? Como se diríamos. juntan, Claro. las dos historias. ¿Qué pasa? Que mientras ellos leían ese beso, se besaron, el cuñado los vio y los mató. Entonces es muy conocido esto en la Divina Comedia. Bueno, ¿a qué viene esto? Pues que una de las cosas por las que también te diría que me gusta mucho antes, porque ha sabido, o sea, ha repercutido, ¿no? hasta el día de hoy. La influencia, ¿no? Sí, y eso se ve en muchos autores. Por ejemplo, en Borges, y antes de Borges, que aquí viene la historia, lo vas a entender al final, te lo juro, en Becker. Becker tiene un poema, que es la rima 24, creo que sí, que empieza sobre la falda, tenía el libro abierto, en fin. Y ese poema es, iba a decir Borges, no, es Becker viendo leer a su amada el canto quinto de la Divina Comedia. O sea, mira cómo rebota, ¿no? Esa conexión, ¿no? Relacionado. Y bueno, pues el poema es un poema que está bien y tal, pero no es como el de Borges es mejor. Y luego llega Borges, que te lo voy a leer, voy a buscar y te voy a leer porque no me acuerdo bien de todo el poema en concreto. Hay un verso de un poema que se llama Los Justos, de un poemario del 52 que se llama La Cifra. Que Borges pensaba que escribía más prosa que excepto teatro, que yo sepa, teatro no tiene ninguna, ¿no? Igual sí, pero no lo sé. Pero sobre todo poesía y prosa sí. Es muy, muy buen cuentista, Borges también. Pero como poeta es excepcional, a mí me gusta mucho. Pues Los Justos tiene un verso que, en fin, es una especie de poema
como si fuesen unas bienaventuranzas, ¿no? Está hablando de los hombres y las mujeres justas del mundo y tal, ¿no? Dice así el poema. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Bueno, pues el mundo lo salvan una mujer y un hombre que lee los últimos tercetos de cierto canto. O sea, ya está haciendo referencia al poema que hemos comentado de Becker. Todo esto, claro. Es investigación, me refiero, que te pones tú a buscar y a relacionarlo. Esto fue gracias a un profesor de la universidad. Como que tirando del hilo, ¿no? Sí. Esto fue gracias a un profesor de la universidad también, que se llama Ángel Luis Prieto de Paula. Y bueno, este hombre divagaba mucho en las clases y tal, y nos dio unas pequeñas pistas para llegar a esto, ¿no? Y bueno, en fin. Y todo esto venía a Borges, ¿no? O sea, ¿por qué creo que Borges es un grandísimo poeta? ¿Por qué está en mi top 3, ¿no? Porque como te has podido dar cuenta, o sea, Borges no dice nada, en realidad, en ese verso. O sea, no le hace falta decir que son Becker y la amada que están leyendo canto quinto, que ese canto quinto los nombra viene, directamente. Claro. O sea, se salta, digamos, los sustantivos o lo importante, se va tropezando con las comas, con los adjetivos y tal, y es el lector el que tiene que poner. Ha creado un hueco para que el lector se meta en ese hueco. Eso es brutal. Es muy difícil de hacer. Creo que al final un poco las mejores obras son las que están muy abiertas a interpretación, ¿no? Totalmente. Porque no te lo ponen todo, sino que te dan los mimbres para que tú te lo crees, ¿no? Totalmente. Eso es muy guay, también es muy estimulante, claro, a la vez. Sí. Para quien lee o para quien... Claro. Sí, cualquier obra de arte. Y cualquiera de estos tres autores han tenido comentarios, pues, imagínate, de todas las épocas y al final lo bueno que tienen estos autores es que no son examinados. O sea, esos autores nos examinan a nosotros. O sea, todos los comentarios que se van vertiendo sobre ellos durante todo el curso de la historia y tal, cada cierto tiempo se los van quitando de la chepa, ¿vale? Y vienen otros nuevos comentarios sobre ellos, pero ellos siguen ahí, ¿no? Una duda incluso personal porque yo a veces, o sea, me quiero acercar a algunos de estos autores, pero tengo un poco la dificultad de que están muy alejados tanto en el tiempo como en el tipo de lenguaje. Entonces, ¿tú recomendarías algo para acercarte más fácil a ellos? Sí, hay traducciones muy buenas. Por ejemplo, de la Divina Comedia, una traducción de José María Micó. Es especialmente buena. Y bueno, Borges no hace falta. Ya, Borges es más desde el siglo pasado, ¿no? Más cercano. Y el autor al que voy a nombrar ahora, que es el tercero en Discordia, tiene, pues, Cervantes, ¿no? El Quijote, ¿no? Porque vamos a hablar de la obra cumbre y tal. Pues hace no mucho tiempo, Andrés Trapiello, que es un autor contemporáneo, hizo una revisión del Quijote, hizo una traducción entre comillas, ¿no? de la obra al castellano actual. O sea, actualizó un poco el Quijote, ¿no? Y bueno, ese acercamiento desde ahí puede estar bastante bien. Sí, aunque bueno, yo creo que tú puedes leer Quijote conforme lo escribió Cervantes, seguramente. ¿Qué es eso? Da más miedo de lo que es al final. Ya. Yo, por ejemplo, con el inglés y con el francés sí que he intentado leer obras clásicas. Y me compré, que lo tengo ahí, por cierto, me compré el Ulises de Joyce. Lo tengo pendiente. En inglés. Qué guay. Y claro, o sea, bueno, no me lo he leído entero todavía, pero... Hace poco fue el Bloomsday, ¿no? Que es el que sí, celebra. En Dublín, sí, que se juntan y se disfrazan, sí. Y entonces es eso, es verdad que yo creo que, por ejemplo, hoy en día mucho mediante series o mediante algo más cinematográfico puedes hacer a la gente que llegue más fácil a esas obras. Claro. Y al final, esto, si hablamos después de la docencia también lo diré, pero yo creo mucho en lo que se conoce como la multimodalidad. O sea, vamos a llegar al hecho literario, en mi caso, profesor de castellano, en el caso del de inglés es otra cosa, ¿no? Pero vamos a llegar al hecho literario, a crear lectores literarios, no es de la propia lectura, porque muchas veces que los alumnos no aprenden así, bien o de forma adecuada, ¿no? Pues por lo menos la puerta de entrada idónea no es Claro, puedes utilizar cómics, música, cine, expresiones artísticas de todo tipo, o sea, esculturas, pinturas, lo que quieras.
Y al para final llegar es al que hecho igual que te literario. pasó a ti, como estabas comentando, Claro, todo está lleno de referencias, exactamente, interrelacionado. Entonces una cosa de exactamente, repente, una obra de exactamente, teatro, una peli, te puede llevar a un autor exactamente, concreto. exactamente. Pues te cuento esta historia de los gustos, ¿no? De Borges y tal. Luego te diré que, bueno, te lo digo ahora. En mi blog tengo una entrada. No sabía que tenías blog. Sí, tengo un blog de literatura, cine y música y tal. Se llama Converso. Ya hago aquí publicidad. Directamente. Todos a leerlo. Sí, sí. Pues hay una entrada que, bueno, si quieres participar, luego hablamos. Vale. Hay una entrada en la que hablo un poco de... Escribí un texto pequeñito de 2 párrafos y poco más, que habla un poco sobre este poema. Y Sí. le llamé Una pareja de justos, ¿no? Lo dejo ahí y ya me contarás. Pero Vale. va un poco sobre esto Sí, y sobre la claro, sí. intertextualidad, que es lo que mencionabas de... a través del cine vemos referencias de... Los Simpson, por ejemplo, está lleno, Claro, lleno, sí, sí. lleno, lleno. No hay capítulo de Simpson que no haga referencia a cosas más o menos conocidas. Sí. Pero bueno, Y de ahí la cultura están. americana, tío. Sí, sí, sí. Yo es que lo veo, es lo que dices tú. Ves un capítulo y mola porque tiene como las dos visiones. Está la visión de alguien que no sabe mucho de cultura o que no tal, y dice, Claro. pues unos dibujos. Sí. Pero luego si estás informado sobre eso es que todo el Es rato brutal. lleno de referencias. Es brutal. Y de alusiones a eso, a la cultura americana, al modo de comportarse Sí. de hombres y mujeres. Sí. No olvidemos que el protagonista se llama Homer, o sea, eso es Homero. Claro, Homero. Quiero decir, En imagínate, Latinoamérica es Homero, ¿no? Homero. Es Homero, sí. Claro, claro. Qué bueno. Sí, sí, y lo Y- del... Bueno, eso, lo de los 3 autores ya lo tenemos. Sí, bueno, Cervantes no tiene presentación ni Claro, de no hace Cervantes, falta pero hablar de es él. Cervantes. Luego otro autor que sé que significa bastante para Sí. ti, que es Miguel Hernández. Sí, Que nos este me lo he cuentes un dejado poco. porque este lo tengo en el pedestal, ¿vale? O sea, estos tres, bien, pero el padre no es Miguel Hernández, Es ¿no? tu Siento que- predilecto. Sí, sí, realmente. Gracias a Josep Miquel, al profesor que tuve en el instituto, ¿no? También fue el que me enseñó. El primer poema que leí de Miguel Hernández me lo enseñó él. Me dijo que lo analizara sintácticamente, imagínate. Pero bueno. Si después de luego- eso te gustó, te sí, sigue gustando, sí. es que... Luego mi amor por la sintaxis también vino por ahí, ¿no? Un poco. Pero sí, o sea, mi historia con Miguel Hernández empezó, pues eso, estando en cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO fue. Este profesor nos dio, bueno, no me lo dio a mí solo, nos lo dio a toda la clase, ¿no? O sea, que no me quiero hacer aquí lo importante. Pero para ti significó más. Sí, significó mucho. para los demás. Que es el soneto con el que cierra su segunda obra, que es el Rayo que no cesa, ¿no? Y el soneto se llama Soneto Final, ¿no? Y yo desde ese momento me sé de memoria, o sea, es una cosa bueno, casi el Rayo que no cesa es que es... Has pasado tanto tiempo con él. Con él, sí, lo tengo no sé cuántas versiones, ya todas manoseadas y llenas de tachones y de apuntes pero bueno. Y claro, este autor supuso para mí el conocer la poesía, porque sí, yo sabía lo que era la poesía, pero sabía lo que era la poesía desde el punto de vista del instituto. Sí, había leído cosas que me habían obligado a leer, pero ponerme yo a buscar un poeta y leerlo y tal, eso nunca lo había hecho, y a partir de ahí, ¿no? Fue cuando empecé, y fue con él, y hasta hoy, que he continuado. Entré en la carrera, sabía que mi TFG iba a ser sobre él, Eso, así lo te hice. quería preguntar sobre eso, sí que el trabajo de final, ¿no? de carrera. Y el de máster que defendí otro día también. También. Aplicado al aula. Pero, sí. Es que hace poco estuve Sí. con un amigo también que sé que va a disfrutar mucho de este podcast porque también le mola la literatura, Ajá. con Dani López, que estuvo en el Ujú. tercer episodio. Que estuvimos en la casa de Miguel Hernández, en Orihuela. Que yo no había ido y teníamos ganas de ir. Y la verdad que es increíble estar como ahí un poco en ese Sí. universo y también tener ese poeta tan grande en la provincia. Porque al Sí. final es como el autor más importante que tenemos Sí, aquí. y está muy infravalorado desde mi punto de vista, porque en los institutos no se ve casi. Además, la tesis de mi TFM es esa, o sea, vamos a coger a Miguel Hernández porque lo estamos desaprovechando. O sea, tú te vas a cualquier otra comunidad, yo qué sé, por ejemplo, en No te Soria, da una figura claro, así, o en Soria tanto en Soria como en Sevilla, ¿no? Con Machado. Machado. Y en todos los institutos, o sea, ves referencias a Machado, pero ya no institutos, sino desde el colegio, desde parvulitos. Saben quién es Machado, y aquí yo pude comprobar que muchos no saben quién era Miguel Hernández este año, que las prácticas aquí en el instituto, ¿no? Pero bueno, creo que Miguel Hernández es un buen autor porque lo ha trabajado todo. O sea, todo desde el punto de vista Muy versátil. poético. Es muy versátil, sí. O sea, y leyendo a Miguel Hernández, eres capaz de comprender la generación del 27
con su Perito en Luna, su primera obra poética, que por cierto Damaso Alonso dijo que cerró, o sea, que fue el epígono de la generación del 27. Eso son palabras mayores. Quiero decir que en la generación del 27 tenemos gente muy, muy top, ¿no? Dentro del mundo literario, que Miguel Hernández sea el que cierra, ¿no? Es que era muy joven, ¿no? Todavía Claro. Cuando... Hernández nació en 1910, o sea, cuando se juntaron en el 27, ¿no? En el Ateneo de Sevilla y tal, Miguel Hernández tenía 17 años. Él ya escribía y tal, pero no... Como que lo admitieron después, lo que has dicho, ¿no? Un poco Claro, más sí. la última etapa. Sí, gracias a Alexandre, que fue muy amigo de él y tal, y Neruda también, fue muy amigo de Hernández. Y sí, bueno, tanto en la primera como en la segunda ya se ve un poquito más de su poesía propia, ¿no? Digamos, de su verdad personal, estilo, su ¿no? estilo. Pero a partir de la guerra, o sea, lo que es la canción popular española... Estoy hablando de canción popular, no se me ha ido la olla. Lo que es la canción popular española de posguerra, desde Jarcha, Joan Manuel Serrat, hasta grupos como Extremo Duro, Every Night, más... Están muy basados en la obra, ¿no? Claro, o sea, le han hecho memoriales, o sea, la canción social, la reivindicación social o el utilizar la poesía por y para el pueblo, lo que es Benedetti, por ejemplo, después, en Latinoamérica, en Uruguay, concretamente, eso viene de Viento del Pueblo y del Hombre Acecha. Más de Viento del Pueblo que del Hombre Acecha, pero bueno, de la poesía de guerra de Miguel Hernández. Claro. Y no contento con eso, lo meten en la cárcel al pobre y escribe pues una serie de poemas que se recogieron después de muerto, en el 54 creo que fue, si no recuerdo mal. Cancionero y romancero de ausencias, que aquí están los poemas más emblemáticos o que de más calado universal, ¿no? De Miguel Hernández, como por ejemplo el Llevó Montes Heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, etc. Las alas de la cebolla, por ejemplo, que son... En fin, el hijo de la luz y de la sombra también. Y, en fin, yo creo que Miguel Hernández es un poeta total, por eso, ¿no? Porque ves la evolución desde la primera obra hasta la última, ves cómo ha ido desde la imitación, desde el me baso en, siempre con su toque, pero bueno, hasta esto es propio, esto es mío. O sea, tú lees a Miguel Hernández y sabes que es Miguel Hernández. Y eso es difícil, ¿eh? Y luego en tan pocos años, sí. Porque al final no vivió mucho, vivió 32 años. 32, se murió en el 42, 32 años. En 32 años que le diera tiempo a todo eso. Claro, imagínate, y luego autores que viven, yo que sé, igual 70, 80 años. Claro. Para hacer eso, para hacer lo mismo, más o menos. Y esta es la pregunta que me he hecho desde siempre, de si no hubiese muerto. O sea, que es que yo creo, bueno, son suposiciones, claro, pero... por la evolución que tuvo y demás, yo creo que este tío se hubiese llevado un Nobel, por lo menos, ¿eh? O sea, es que la proyección que tenía ese chaval, como si fuese... ese colega. Hombre, tú como si fuera... lo has estudiado tantas veces que es tu colega, tío. Sí. En mi TFG, cuando me estaba hablando de esto, ponía, no sé, puse, no sé qué, Miguel, se me fue de la cabeza, ¿no? El Miguel. Y mi tutora me dijo, tal, pon Hernández o Miguel Hernández, ¿no? Porque no lo conoces. Aunque para ti sea, ¿no? Como un colega, ¿no? Qué bueno, tú, joder, sí que hay una familiaridad ya. Claro, yo converso con Miguel como el Nach. Qué bueno. Así que... Sí, me acuerdo en la casa que era bastante guay. Tenían puesta la canción de Serrat, la de Para la Libertad. Ahí en los altavoces y estar en el sitio donde vivió. Qué guay. El patio está muy bien porque... La higuera también. La higuera, en esa higuera escribía. Bueno, y ves también un poco la zona por la que salía hacia el monte, porque su casa estaba pegada, ¿te acuerdas? A la ladera del monte que tiene detrás. Pues salía por detrás. Claro, hay una zona por donde salía y tal, y puedes hacer el recorrido que él hacía con las cabras. O sea, creo que se llamaba la Cruz de la Muela, en una zona de esa parte del monte y tal, donde él iba con la máquina de escribir a cuestas. O sea, era todo un... Claro, que es verdad que a mí me impactó mucho lo que dices, que estaba como la montaña aquí y la casa aquí, o sea, justo, justo debajo, sí. Y algo que se ha querido desmentir mucho sobre él es precisamente ese origen humilde, ¿no? Todo el mundo que se haya interesado un poquito por la obra de Miguel Hernández sabe que era cabrero, su padre no lo dejó estudiar, ¿no? Y la gente pues solía decir que tenía un don para... No existe. O sea, quiero decir, hay mucho trabajo detrás, claro, y hay muchas lecturas y, en fin. Pasa que no era académico, no era propiamente dicho de estudiar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, él se iba a la biblioteca del cardenal Almarcha, que era un cardenal de la orden de los dominicos, creo que era, ahí en Orihuela. Él le prestaba libros
siempre que quería y le recomendaba, le decía, pues tienes que leerte ahora Virgilio, ahora tienes que leerte... Entonces este tío Ya. se Sí, tenía curtió mucho. formación, claro. Claro. Pero sí que es verdad que a veces llama la atención como... Porque para desarrollar todo ese talento un poco, toda esa... ser tan bueno, tienes que tener, yo creo, algo previo. Es un poco la eterna historia, ¿no? De qué vale más el talento o el trabajo, pero... Ya, no, sí, hombre, que talento sí, pero don no. Quiero decir, claro. no lo mismo. O sea, tú el talento si no lo trabajas, no creo que vayas a conseguir mucho. Puedes o tener no vas a una llegar tan predisposición lejos. Claro. previa, pero lo que dices pero no tú, vas a llegar tan lejos. O sea, no vas a hacer obras como las que hizo Miguel Hernández, por ejemplo, porque eso es una brutalidad. Sí, luego también muchas obras son hijas de su época, o sea, son que si ahora salieran a lo mejor pasarían desapercibidas, claro, pero por el contexto en el que la poesía de guerra, en el que salen. Y mira todo lo que ha supuesto esa poesía después, o sea, tanto dentro del pueblo como en la fecha, ¿no? Como decíamos antes de las canciones y tal, o sea, esa obra ahora no podría salir, obviamente, un viento del pueblo puede salir pues aplicado un poco a ¿qué? A la guerra de Ucrania, bueno, en fin, pero en el contexto español, por ejemplo, no podría surgir ahora una poesía como esa y es universal. Sí, muy pegado a las circunstancias de ese momento. Lo bueno que tienen los clásicos, volvemos a los clásicos otra vez, que para mí lo es también no Miguel Hernández, es que con una cuestión que puede ser un poco contextual o que no tiene por qué salir de la época en la que se escribió. No tiene por qué perdurar, ¿no? Exactamente, no tiene por qué perdurar, perdura. Y consigue ser universal, o sea, consigue que desde aquí lo entendamos y lo hagamos nuestro, eso es muy difícil. También difícil. Otra duda que me surge, tú cuando lees una obra que está alejada de tu contexto, ¿sientes necesario informarte sobre la época? O sí, me gusta. Saber un poco cómo vivía. Me gusta, sí. Sí que es cierto que gracias un poco a la carrera que hice, pues muchas veces toda la parte más contextual y la historia está muy relacionada con la literatura. Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, una corriente literaria, una época y tal, obviamente pues hablábamos de historia también, ¿no? Entonces ya nos contextualizaba. Entonces muchas veces sí que es cierto que estoy más contextualizado en ese sentido, pero sí que es cierto que si me meto a leer, por ejemplo, autores que salen un poco del canon ¿no? Europeo, occidental, mejor dicho, ahí sí que estoy un poco más perdido y sí que me gusta informarme antes, ¿no? Pero bueno, sí, me gusta. Claro, un poco. Sí, es que es verdad que va muy... O sea, va muy enlazadas. Muy ligado. Sí que es cierto, pues que una persona que no ha estudiado esa carrera y tal, pues yo sí que le recomiendo, ¿no? Que se informe un poco y tal. Sobre todo para que no pasen cosas como las que han estado pasando de vamos a censurar cosas que se escribieron hace 150 años. Claro. Porque, en fin. Porque no son feministas, ¿no? Pues igual claro, hace 150 años. Claro, o pretender decir que Cervantes era feminista, ¿no? O sea, yo entiendo que desde... Eso es un anacronismo, o sea, decir eso. Yo entiendo que Cervantes escribió en parte del Quijote hay una reflexión de una pastora que dice que quiere ser libre, que no tiene por qué casarse con un hombre que se ha suicidado por amor, supuestamente, en fin. A ver, eso está muy bien y defiende a la mujer y tal, pero el feminismo no existía ahí. Y sobre todo con el tema racial en Estados Unidos y tal. Y yo creo que precisamente si borramos eso, olvidamos la historia. No hay que olvidar que... Lo que se hizo con lo que el viento se llevó. ¿No? Por ejemplo. A prohibir y pusieron como un disclaimer al principio de que era racista. Bien, eso puede decir dos cosas. O que somos imbéciles, porque necesitamos que alguien nos diga antes de empezar una película que esto pasó hace 100 años y que hace 100 años había esclavitud, si no te ¿sabes? Claro, entenderlo. Exactamente. O yo que sé, o que estamos perdiendo la cabeza, no sé. No sé. Ya, pero bueno, en fin. Pero es verdad que hay mucho contexto que tienes que trabajarlo, o sea, que no... Claro. Que no sale solo. E incluso a veces la mejor obra de ficción también te sirve para entender la historia. Sí. O sea, aunque no sea real, pero ya está hecha con lo de ese tiempo. Totalmente. Con el Quijote entiendes el barroco español. Y con el Quijote entiendes el reinado de Felipe II perfectamente. Solo con el Quijote. En ese contexto. Claro. Y fíjate el Quijote lo que es una historia dentro de otra historia, o sea, que es... Sí, que a lo mejor no tiene intención de contarte sobre eso. Claro, eso no lo sabemos. Pero al final... pero puede... Sí. Bueno, luego quería que me hablaras sobre la carrera más, porque no conozco demasiado, igual también puede ayudar incluso a gente que se esté planteando estudiarla o gente que le llame la curiosidad. Pues la carrera podría hablar de la filología en general. Pero es que es muy vasto, es verdad. Pero creo que voy a hablarte de la filología hispánica, que es el grado en español, ¿no? Lengua y literatura,
de la Universidad de Alicante en particular. Creo que es lo mejor porque es la que he cursado y tal. Y bueno, pues decir, lo primero, que la gente que se quiera quiera emprender ese viaje, ¿no? Dentro de la filología, que no haga esta dualidad, porque se ve una dualidad muy clara que no entiendo todavía por qué, pero bueno. Yo soy más de literatura, yo soy más de lengua, ¿no? No, o sea, sí que es verdad que puede gustarte más una cosa que otra, pero no decir, yo es que soy de literatura, como diciendo, vamos, las de lengua me dan igual, ¿no? Lo digo porque en la Universidad de Alicante hay buenísimos profesores tanto de literatura como de lengua, pero buenísimos a nivel nacional. Sí. Sí, o sea, el departamento, por ejemplo, de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante es, o sea, mundialmente conocido, o sea, entre ellas están la tutora de mi TFM, que es especialista también, de mi TFG, perdón, que es especialista en Miguel Hernández también, Carmen Alemán, José Carlos Rovira, Eva Valero, bueno, en fin, hay una serie de nombres que si los buscas tienen artículos en New York Times, o sea, es una movida, y lo tenemos aquí al lado, ¿no? Pero es que después por la parte de lengua también, la parte de lengua tiene muy buenos profesores y tal, pero bueno, voy a hablar de un poco de la carrera, no a nivel académico y tal. Sí, o de lo que más te llama la atención también. Sí, te gusta. lo que más me llama la atención un poco es la forma en la que te dan clase, ¿no? La forma... Sí que es verdad que esto ha cambiado mucho, no porque yo lo haya vivido, somos muy jóvenes, tú y yo todavía, pero sí que ha cambiado mucho en el sentido de que antes las carreras estaban enfocadas desde el punto de vista del profesor. Va a dar la clase, tú si quieres vas, si no, no vas, haces un examen y lo que sacas en el examen es la nota que tienes. Ahora no, ahora sí que es cierto que se han involucrado mucho con todo lo que te comentaba antes de la multimodalidad. Se interesan mucho por el alumno, que eso sí es muy importante. No son clases, día, claro, ¿no? claro, no son clases que son de estas de 200 personas. Yo mi clase lo máximo que hemos sido en clase de filología española, digamos, ¿no? O de grado de español, porque luego había conjuntas que éramos más, pero en asignaturas conjuntas, pero Juntan varias carreras. Claro, tipo en lingüística, teoría y literatura, ahí nos juntamos varios. Pero en las asignaturas propias del grado, pues como mucho 40 personas, 45. Joder. Es una clase de la ESO prácticamente. Sí, un poco más grande, pero sí, más o menos. Pero... Y luego conforme vas avanzando, pues te puedes ir especializando en unas cosas, en otras. Ahí sí que puedes decir, bueno, pues yo soy más de literatura, voy a especializarme en literatura, ¿no? Yo no puedo. Pero hay una parte común, ¿no? Al principio que sí que tienes que pasar por ahí. Sí, sí, tienes que pasar por el aro. Sí. Pero bueno, al final hay asignaturas mejores, peores, profesores mejores, peores, pero yo mi experiencia es de 10. También es que, claro, a mí me encanta, entonces... Claro, tú ibas entregado ya. Sí. Y luego desde el punto de vista de la continuación, digamos, de los estudios y tal, si a alguien le interesa, por ejemplo, la investigación, es muy buena universidad. O sea, aquí tenemos el museo de Benedetti, Mario Benedetti, en el cual está la biblioteca que tenía Mario Benedetti en su casa de Madrid. Bueno. Cedida a la Universidad de Alicante. O sea, tú puedes coger un libro firmado por otro autor a Benedetti, de Borges a Benedetti, por ejemplo. En fin. ¿Y dónde estaba? O sea, ¿dónde está la...? Pues en lo que se conoce como el Corte Inglés. No sé si te suena, la Universidad de Alicante. Al lado de la Plaza de las Banderitas, que está justo al lado del Paraninfo de Derecho. Vamos, sí, está dentro de la universidad, sí. Yo pensaba que estaba en Alicante, el museo. No, está dentro. Sí, es una sala que es una biblioteca donde se hacen todas las conferencias y tal. Y luego, aparte, en la antesala, ¿no?, de esa sala, ahí se suele hacer, sí que se utiliza como museo, ¿no? Y de vez en cuando pues traen cosas de distinta índole, ¿no? Ahí lo cedió Benedetti, o su la biblioteca cedió Benedetti, sí, porque Benedetti estuvo muy vinculado a la Universidad de Alicante por un chico que hizo una tesis sobre él y tal, se interesó, vino a ver la defensa de la tesis y luego a partir de ahí se hizo amigo de todos estos profesores que te he dicho de hispanoamericana y venía cada 2 por 3 a Alicante. Joder, o sea pues eso, imagínate yo que sí que me gusta así la cultura y no lo sabía, imagínate a alguien que claro, no... pues mira, eso es yo creo que la razón principal, si eres un amante de literatura, o sea, que vas a tener delante a profesores que han estado comiendo con Benedetti, o sea, han estado charlando después de hacerse 2 copas con Benedetti, o sea, es que eso es brutal, eso no te lo puede dar. Ya ves. Ya que es que yo tiro mucho por la Universidad de Alicante. Tengo profesores que me siguen en Instagram y tal, y seguro que si ven esto, mándales un saludo desde aquí. Pero si es que es pero es la pura verdad. Si al final ibas con muchas ganas y la experiencia también ha sido muy buena, claro. pues no tiene nada malo que decir. ¿no? Claro.
Sí, pero muy recomendable, muy recomendable. Y una curiosidad, ¿hacíais como en alguna asignatura diseccionar un poco obras o...? Sí, claro, en realidad en casi todas las de literatura hubo una concreta que se llama Cervantes y los orígenes de la novela moderna, que era una optativa de cuarto, con Miguel Ángel Oladel, que es un amor de profesor. Yo lo quiero muchísimo. Que había Cervantes. Ahí, claro, no, o sea, ahí diseccionamos todo Cervantes, sobre todo el Quijote, pero bueno, todo Cervantes, los prólogos de todas las obras, de la Galatea, los nuevos ejemplares, los entremeses, o sea, todo. Bueno. Todo Cervantes. Y luego en las demás, pues sí que es verdad que el tiempo se ha reducido mucho. Ahora vamos por cuatrimestres, que claro, dar una asignatura como por ejemplo Edad Media en un cuatrimestre, claro, pues lo que tienen que hacer es elegir. Y lo que eligen, por ejemplo, en las asignaturas es, pues mira, vamos a dar el Cid, el libro de Buen Amor y la Celestina, ¿no? Un poco el inicio, entre comillas, aunque el inicio son las jarchas mozárabes, pero bueno, el inicio un poco de la literatura medieval española, el medio y el final. Pero mira todo lo que te deja, Santillana, o sea, el Marqués de Salamanca, o sea, un montón que no Berceo, por ejemplo, que no llegas a ver, que tienes que verlo tú por tu cuenta, ¿no? Pero sí, en esas asignaturas se diseccionan las obras mucho. ¿Y a ti en concreto qué te suele gustar más? O sea, leerte algo desde cero tú y solo y entenderlo todo, o que te digan un poco, que te guíen? Pues es que, claro, como he pasado mucho por ese magisterio, ¿no? O sea, por ese proceso de yo ser el pupilo, ¿no? Y que me vayan diciendo, pues esto es así porque tal, ¿no? Me gusta mucho encontrarme obras que no había leído antes y tal, y encontrar ese sentido yo. Me gusta muchísimo, pero por eso, porque como digamos que me han jodido el Quijote, me han jodido el Cid, me han jodido tantas cosas. O sea, yo digo que el que es profesor de literatura es profesor de hacer spoilers, tío. O sea, es así. Y en la carrera, tío, pues lo primero que te dicen es que se muere el protagonista y dices, me cago, se me ha dado tiempo a leer la obra, ¿no? Entonces tenemos me poco gusta, tiempo, sí. hay que ir al turno. Entonces me gusta, pero he de decir que las conclusiones a las que llego ni de broma se acercan a las conclusiones a las que te acercan esos profesores, ¿no? Al final un poco yo creo que la meta es llegar hasta ahí por ti mismo, ¿no? Pero ya solo por contraste, claro, si has pasado mucho tiempo que te lo explicaban, o sea, te mola lo contrario un poco. Sí, por ejemplo, el TFG que lo hice sobre Miguel Hernández, sobre una obra concreta, sobre el rayo que no cesa y tal, el petrarquismo en esa obra y tal, yo no había visto a Miguel Hernández en la carrera, a excepción de haber leído la elegía Ramón Sige en una optativa y poco más. Quiero decir, no hay espacio para tantos, ¿no? Entonces Miguel Hernández, como te decía antes, está infravalorado, lo quitamos. Pues no, desde aquí no lo quitéis. Y todo lo que es el TFG, eso sí que lo descubrí, o lo tuve que descubrir por mí mismo, y eso fue una experiencia brutal. Y que una profesora como la que tuve como tutora, ¿no? Que es especialista en Miguel Hernández, o sea, la obra principal de Miguel Hernández, su nombre aparece ahí, o sea, que decir, Carmen Alemán, te diga que es un trabajo excelente, pues joder, con eso me puedo morir tranquilísimo, ¿no? Es como, claro, con eso, pero bueno. Qué bueno. Luego, bueno, al principio hemos estado comentando un poco de la docencia. Sí. Quiero también que me cuentes por qué, sí. Eso, cómo nació un poco y lo que te atrae. Pues como he dicho antes, esto nace también de mi profesor, que este profesor me lo ha dado todo, esta parte de mi biblioteca me lo ha dado él, sí. Pues bueno, fue al final que en cuarto de la ESO yo estaba, se me daba bien sobre todo sintaxis, ¿no? Y la parte de literatura y tal. Yo lo odiaba muchísimo. Me encanta. La literatura bien, pero la sintaxis... Me encanta. Y bueno, pues lo entiendo, que le pasa a mucha gente, pero bueno. Creo que cuando has dicho lo de la diferenciación entre las dos, yo he pensado, yo igual yo era más de literatura, ¿no? Bueno, pues te sorprendería mucho con sintaxis, pero bueno. El caso es que este profesor me dijo, este verano podría dar clase de sintaxis yo estaba en cuarto, o sea, a los de tercero de la ESO y algún compañero tuyo. Sí, yo pensando, joder, vaya marrón me ha metido, ¿no? Y me dijo, y yo qué sé, pues le puedes cobrar 6 euros. Y dije, vale. Entonces sí, ¿no? Bueno, pero al final, desde que era muy pequeño me ha gustado transmitir conocimiento.
No, siempre he sido muy, muy hablador, siempre he sido de contar lo que me pasa, contar las cosas que he visto, explicarle, por ejemplo, a mis abuelos cuando llegaba a casa, yo vivía con mis abuelos y tal, contarle a mis abuelos lo que hayamos hecho en el colegio ese día, o sea, en fin, siempre un poco con ese valor de transmitir conocimiento, siempre lo he tenido ese valor, ¿no? Y ese año empecé a dar clases y hasta hoy, o sea, bueno. Sí que es verdad que hubo unos años que dejé la carrera para trabajar porque necesitaba dinero, bueno, en fin, situaciones económicas un poco malas y tal, pero nunca dejé, claro, nunca dejé de dar clases particulares. Y ya cuando he hecho el máster de profesorado este año y he visto o me he enfrentado ya a una clase, joder, no tiene precio eso. Este viernes vine de la Orla, de los alumnos de cuarto de la ESO, y hasta me mencionaron. Entonces, eso es una cosa que es una experiencia que recomiendo hacer por hacer, o sea, que es muy vocacional. Y, jolín, yo recuerdo de estar diciéndoles cosas sobre Miguel Hernández y tener la piel de gallina. Yo allí, y era como, tío. O sea, al final es una cualidad, me parece una cualidad súper importante para un profesor. Sí. Y incluso lo junto el puzzle un poco con lo que me comentabas al principio, de que nació de que tu abuela te contaba historias. Sí. Al final también es contar historias. Totalmente. Es contar. Es contar. El contar es algo que llevo desde niño. Y siempre me ha gustado y me gustará siempre, claro. Sí, a mí me encanta también, la verdad. De hecho, en parte por eso nació el podcast. Claro, esto es al final es además es un elemento que y la conversación. Pues es un elemento de estos multimodales que te decía que me gustaría introducir un poco también en el aula, ¿no? Estaría muy bien en lo que se llaman ahora situaciones de aprendizaje, que son unidades didácticas en otra ley, bueno, las clases, ¿no? Un poco, ¿no? Pues están basadas en proyectos muchas veces. Pues, ¿por qué no va a ser un proyecto de lengua y literatura hacer un podcast sobre un autor, por ejemplo? Claro. O sea, ahí trabajas un montón de cosas, no solo la parte literaria, sino también puedes trabajar la parte digital. Pues, sí, incluso temático. Se me ocurre un poco de que durante 3 meses hagan, de los 6 autores que vais a dar, en pareja se pongan y hagan un capítulo de cada autor, ¿no? Totalmente, sería brutal. Muy guay, y ya te digo yo que se empaparían de esos autores, se volcarían mucho más que si vas a clase y les dices, Miguel Hernández nació en 1910 en Orihuela. ¿Lo has apuntado o te lo repito? Eso es caduco ya, yo creo. Pero a mí es que justamente una de las mejores experiencias que recuerdo en el instituto y eso era cuando un profesor que nos hacía leer, que es escritor de hecho, Silvestre Vilaplana. Claro, sí. Pues me molaba mucho porque nos daba como un catálogo para elegir sobre qué leer y luego cada uno elegía un libro y luego lo contabas. O sea, cuando llegaba el día lo contabas. Y a mí eso me molaba mucho. Porque era storytelling al final. Claro, eso está muy bien. Pues, y dar tu propia visión incluso. Claro, ya eso lo que hace es crear al alumnado, le estás dando una capacidad crítica que no se la estarías dando si les obligas a leer a todos el mismo libro, porque al final el error de muchos profesores de literatura es que piensan que están creando filólogos o expertos en literatura. No es así, estás creando lectores. Un lector es tan lector por leer a Ken Follett que por leer La Divina Comedia. O sea, es igual de lector. Como lector, sí. Ahora, como especialista en literatura ya quizá no, pero como lector sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a decir, bueno, pues que lean la saga de Harry Potter si quieres, o El Señor de los Anillos, en fin, la tira de novela infantil y juvenil que existe y muy buena además, Laura Gallego, por ejemplo, en fin, Agustín Sánchez Paz, un montón. ¿Y por qué no vamos a hacer eso? Si al final ellos mismos van a elegir, saben que están haciendo algo que han elegido ellos, que es su responsabilidad, y eso los hace más críticos, sí o sí. Luego al final también es ir por niveles, es lo que hablábamos antes. Tú no le vas a dar, yo qué sé, el Quijote a un niño de 15 años. Sí, exactamente. Lo primero que lea porque te va a decir. Exactamente. Y hay que ir escalonadamente. Exactamente. Claro. Y lo que pasa es que cuando llega el momento en el que le tienes que dar el Quijote, le tienes que dar a Hernández, le tienes que dar a Borges, lo que sea, llegan muchas veces faltos de esa base. Y esa base es importantísima. Y por suerte eso está cambiando mucho. Y sí que se ve muchas más clases en las que se hacen storytellings y cosas así, ¿no? Y eso mola mucho.
Eso es Sí, brutal porque sí, los al ves final. inspirados, los ves contentos y, Claro. joder, y contentas. Al También final, es aprendizaje que cala y que al final tiene sí, te total, sirve, claro. total, total, No es tragar y vomitar. total, total, Como total. cuando estudiamos nosotros un poco. Sí, sí, ahí era, te encontrabas a uno de cada 100 a lo mejor que era y decías, uy, este qué moderno. No, este va a durar poco. Ya lo estoy innovando, qué revolucionario. Claro, claro, claro. Fíjate, y ahora Qué se basa bueno. todo en eso, ¿no? Que... ¿Y cuánto tiempo estuviste en el máster, en la de las prácticas? En las prácticas estuve mes y medio. Lo alargué Mm, era un mes solo, pero lo alargué un poquito porque el proyecto que ¿Qué realicé allí, tenías? del que bebió después mi TFM, bueno, en fin. Estaba basado en. La primera actividad está basada en unos cómics, son biografías gráficas de Miguel Hernández, Mm, muy buenas, por cierto. Y claro, en el instituto no las tenían, ni las tuvieron que pedir. Tardó en ¿eh? llegar, tal. Luego se nos juntó la evaluación, la segunda evaluación, tal. Bueno, fue todo un poco caótico, ¿no? Y tuve que alargar un poco las prácticas por eso. Pero bueno, al final fue muy bien y una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Los alumnos que tenían han sido todos un amor. No sé si eso es casualidad, imagino, o sea, casualidad en el sentido de que a lo mejor en otro instituto hubiese sido otra cosa, seguramente, ¿no? Cada instituto, cada aula es un mundo. Pero aquí sí que es cierto que es que he tenido 3 cuartos de la ESO que no podría quedarme con uno. O sea, cada uno tenía lo suyo. Y eran todos maravillosos. Y es como... Sentías que encajabas, ¿no? Sí, Bien totalmente, en el totalmente. proyecto. ¿Y qué fue aquí en IBI? Sí, en el Barrachina, donde yo estudié. Ya estudiaste. Sí, Qué bueno. sí, 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 sí. Pues joder, la verdad es que me alegro un montón de que haya sido positivo tanto eso en la carrera como en la Sí, experiencia de ahora. sí. También yo creo También que tiene que ver un poco contigo y con tu forma de ser, porque yo creo puede que tú ser. eres... O sea, que las cosas que haces las haces con mucha Sí, con entusiasmo, sí, con ganas, y yo eso también se nota, claro. trato de hacer las cosas con ganas y con entusiasmo, como dices, pero... O sea, a veces cuesta, ¿eh? que se habla poco de la salud mental y todo esto, pero hay muchas veces que uno dice, bueno, el síndrome del impostor llega muchas veces, a mí me pasa mogollón, ¿no? Sobre todo en la vertiente más artística o incluso en la profesional de la docencia y tal, de decir, hostia, yo de verdad soy capaz o merezco estar aquí, ¿no? Y es como, coño, claro que sí, ¿no? Claro, eso lo digo ahora, pero en ese momento no. No, Sí, eso pasa, es verdad. Yo pasa creo que a todo el mucho y mundo le tal. pasa un poco, Sí, o en sí. cierta manera. Y Sí a que ver, es hasta un cierto. punto está bien, porque está bien cuestionarte, ¿no? Pero tampoco... O sea, dentro de que si lo tienes muy, muy claro, al final resulta que puedes cometer más fallos, yo creo. Y si Sí, te cuestionas, muchas veces es para hacerlo mejor, claro, ahí para está, crecer un poco. ahí está. Pero vamos a intentar que ese cuestionamiento no sea mayor, ¿no? Que el propio acto de bien, ¿no? Es verdad que es un trabajo diario. Sí, Hay sí, que sí, todo el sí, 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 sí. rato eso, mantenerlo a raya Sí, y el sí que equilibrio. es verdad. Pero bueno, estoy deseando empezar ya, ¿no? Ahora que llegue septiembre, pues meterme en bolsas y puedo y tal. Y, en fin, meter cabeza ya porque es algo que... Sí, es que ha sido un proceso largo, claro. Si llevabas tiempo queriéndolo hacer. Claro, piensa que estuve casi 5 años fuera de la carrera. Me salí en tercero, me quedaban un par de asignaturas de tercero que no cogí, más las de cuarto, bueno, en fin. Y hace un par de años, después de la pandemia y tal, dije, tío, me he hecho ya A por todas y lo hice, ¿no? Con mucho más criterio desde el punto de vista de madurez y tal, claro. Y hoy me he sentado en primera fila, cuando eso no lo hacía antes, ni de broma, no, Sí. cosas así, ¿no? Notarías el cambio, ¿no? Un montón. Sí. Es verdad que dicen, no sé quién era quien lo decía, algún autor, que como que la vida está diseñada al revés y que deberíamos Sí, de sí. estudiar, ¿no? Siendo más mayores. Y es Sí, verdad ¿quién lo decía esto? que tienes otras Me suena. prioridades distintas. Sí, totalmente. Ay, no, lo leí hace poco, no me acuerdo Sí, de, es que también, pero de quién. no... Yo pensaba que era Mujica, pero no. Claro, además de todas formas siempre está guay decir, leí en un sitio. Sí, Leí. mola mogollón, eso mola mogollón. Aunque lo hayas visto en la tele. Sí, eso hay que inventárselo. Hay que inventárselo. Yo me he leído muchos libros que no me los he leído. Buah, qué bueno este autor y tú, joder. Es buenísimo. Me encanta. Es buenísimo. Con No, 15 años. No, y he hecho reseñas de libros que no me he leído, así, Hostia. a veces. Hombre, Hostia, pero no hay eso- tiempo. Pero eso es un talento. Claro, pero porque te quitas las gafas de leer de verdad y te pones las gafas de leer de mentira. Entonces lees... Más en generalidades. Sí, ahí. exactamente. Luego también me gustaría que hemos hablado un poco antes, pero del blog. Cuéntame Sí. también cómo nació eso. ¿Nació cuando estabas en la carrera? Pues ha nacido este año. Ah, vale, Y gracias un poco a una asignatura del máster
que iba sobre las TICs y innovación en el aula y demás, cuyo profesor, José Rovira, que desde aquí le mando un saludo, que sé que lo va a escuchar, nos pedía que hiciéramos un blog compartido, ¿no? Por grupos. Entonces nosotros teníamos un blog llamado La Didáctica de Calíope, unos compañeros maravillosos y yo. Y pues cada X tiempo teníamos que poner una entrada, pues con diferentes cosas de la asignatura. Y era algo que tenía yo una espinita clavada desde hacía mucho tiempo tengo muchas cosas escritas, ya tanto a nivel poético como a nivel de ensayo, de reflexiones y tal. Y dije, pues, esto es súper sencillo de hacer. No, me ponía siempre la excusa de, es que tengo que crearme una cuenta, ya ves tú, ¿no? Yeah. Que eso lo haces todos los días. Sí, totalmente. Y me lancé a ello y muy bien, la verdad. Tiene 3 partes el blog. Una de ellas es más de creación literaria, ya sea relato corto, relato, poesía, incluso una pequeña obra de teatro, lo que sea, ¿no? Siempre desde el punto de vista que es un blog, no vamos a escribir 1000 páginas, ¿no? Eso, vete y edita el libro, ¿no? En diferentes claro. Mándale un mensaje a Amazon y ya está. No, y lo bueno del blog, o lo que pretendo con el blog, es que participe mucha gente. O sea, no es un blog personal de... Pues un poco colaborativo. Exactamente, un poco tú con el podcast que invitas a gente para hablar de diferentes temas y tal, pues a mí me gustaría eso mucho. Un compañero mío de la carrera, por ejemplo, Adrián, es un especialista en cine, tío. O sea, es una locura lo que sabe esta persona de cine y tal, y de literatura. Otro tanto. Y claro, en la parte de relacionar cine y literatura, pues le mandé un mensaje y le dije, oye, Adri, tienes que hacerme algo para el blog, claro. Bueno, esa es la primera parte. La segunda es de reseña, que es donde he llamado a más gente también un poco. A Guille, por ejemplo, lo he llamado para tema musical, a Jordi, a ti te quiero invitar también, porque te he dicho antes. Y luego hay una parte que esa me gusta mucho, que es poesía porque sí, se llama. Y es, pues, autor o autora que me apetezca, sin ningún tipo de explicación. Cuelgas unos versos ahí Un poema, unos versos, sí. Y nada, y ahí va creciendo. Hice hace poco también una reseña a Fefeto. Ah, sí. De sus obras, de sus Anselmos, ¿no? son hijos. Son cómics, ¿no? Y... Sí, son solo ilustraciones. No, son 2 novelas gráficas que recomiendo al 100%. Una nació... Pero escribe el... Sí. Los diálogos también. Sí, totalmente. Y son 2 historias. Mira, la primera de ellas nació en 2013, en Ediciones de Ponent. Y trata de un personaje que es abiertamente homosexual, que eso es súper novedoso en el mundo del cómic en aquella época y tal, en España por lo menos. Una persona abiertamente homosexual que tiene pues una serie de apariciones de las divas del pop. Es una ficción, ¿no? Entonces estas divas lo que le hacen es guiarle para escribir la canción que va a ganar Eurovisión. Entonces, lo que está haciendo Fefeto con esto es recoger todos los referentes culturales LGTBI y tal, y lo está metiendo en ese cómic. Y la siguiente parte, esta de este año 2023, que es Anselmo Trigo un Cantar, es un cómic transmedia. Tienes códigos QR en cada uno de los capítulos. Tiene vídeos también, que te llevan a videoclips hechos por grupos de la zona, los Coplo, Bicha, Vicentica, el grupo, este chino, el rapero. Me suena, sí. Sí. Sí, vale, el que estaba en Santa Morte. Santa Morte, claro, Chino, vale. Chino Santa Morte, es que me venía Chino Santa Morte, pero no está con Mike, aquí es Chino, con Vicent, que es otro chico también que hace rap y tal. En fin, y es una locura, es una delicia. Y en este blog en el que te digo y tal, pues hay una reseña de esta obra, por ejemplo. En fin, Qué pues bueno. es un poco lo que me va surgiendo al final. Ya, no, pero sí que es verdad que a nivel cultural está muy guay. Sí. Al final rodearte de gente, Sí. Y si es de la zona, pues todavía mejor. Claro, el tema es que pues es una cosita muy de estar por casa, porque ya ves tú, ¿quién lee un blog? Me refiero. Yo sé que mis amigos, que si te lo digo a ti, tú lo vas a leer, pero no es una cosa tan concurrida, ¿no? Como podría ser a lo mejor pues, un podcast o un... Es verdad que hoy en día es que tira mucho la imagen, tío, el totalmente, vídeo. totalmente. Es complicado hacer incluso algo fuera de eso. Sí. Y luego ya dentro del vídeo, vídeos cortos. Sí, o sea, tú haces un vídeo de más de 10 minutos y eso es muy difícil que lo vea la gente. Es difícil. Pero... Le tengo que agradecer también a José Rovira, mi profesor de la asignatura esta, por el que me hizo el blog, que me enseñase el concepto de Poetalk, que es hablar de poesía en TikTok.
Y hay autores muy buenos. Y nosotros hicimos varios Poetalks. Sí, es como lo de Booktuber. Yo de Booktuber sí que había... Sí, totalmente. Pues es parecido, pero redúcelo un poco más. A lo mejor en cuestión de 2 minutos te han explicado la vida de Miguel Hernández. Oye, como, joder. Pero está muy bien, está muy bien. Como para los alumnos, por ejemplo, ¿no? Para el futuro. Me lo planteo y esa cuenta de TikTok que me creé la voy a mantener. Y voy a seguir haciendo cosas. ¿Y qué opinión, justo al hilo de esto, qué opinión te merece un poco lo de que parece que el espacio, de atención se vaya reduciendo cada vez más y como que sea complicado que eso, que alguien teniendo tantos estímulos ahí muy cerca se ponga a leer un libro? Bueno, pues me parece algo totalmente lógico, porque vivimos en la sociedad instantánea del ya, ¿no? Lo que tú decías de los estímulos y tal, es algo lógico, pero es algo a lo que nos tenemos que amoldar, yo creo. Y precisamente iniciativas como estas, como los Poetalks, como los Booktubers, como tal, pueden hacer o podemos acercar un poco a las personas para que al final acaben sentándose para leer un libro, ¿no? Yo creo que una persona no lee un libro como ve un Poetalk. Quiero decir, tú ves un Poetalk porque tienes un ratito en ese momento, incluso puedes estar en el descanso del trabajo, y ves TikTok, no un Poetalk. Un Poetalk ya sería la crema. No, TikTok en general, ¿no? Pero claro, si utilizamos esa herramienta para que la gente llegue, yo creo que se podría. Y opinión, pues me parece bien. O sea, haga lo que quiera, mientras que la gente no se vuelva loca. O sea, porque sí que es cierto que estoy viendo que, sobre todo desde el punto de vista de los streamers y tal, que hay mucha gente que se ha idolatrado mucho a gente, pues tipo el Chocas Y claro, luego esta gente, por H por B, sale diciendo unas declaraciones que son un poco tal. Alguna barbaridad. Claro, alguna barbaridad. Y tienes a los chavales de 15 años diciendo que es que los gordos son gordos pues son los vagos, por ejemplo, o que la gente, yo qué sé, bueno, esto que te voy a decir lo dijo Fijo ayer, pero bueno, que claro, que si te estás divorciando no está mal que le pegues a tu mujer. No lo dijo así, pero más o menos, ¿sabes? Y es como, tío, pues claro, este tipo de comentarios y tal, ese idolatrar un poco a esas figuras, pues no sé. No me parece muy bien y creo que desde la docencia... Peligroso. Y creo que desde la docencia debemos enseñar a que piensen críticamente y que sepan diferenciar el autor de la obra. Y en este caso el autor de la obra es lo que ha dicho este tío en un momento después de 9 horas de stream a lo que hace en el stream, que es por lo que lo ves, ¿no? Diferenciar un poco y ser crítico. Pero bueno, me parece bien. Eso que has dicho a mí me parece súper clave, es verdad, lo del pensamiento crítico. Porque es que es verdad que al final con eso lo tienes todo. Sí. O sea, si tienes la capacidad de un poco de discernir y de separar. Y al final que tampoco se puede vivir y tendemos un poco a eso, en polos. O sea, al final, si alguien me gusta, tampoco me tiene que gustar todo de esa persona. Eso es. O sea, puede haber cosas que te gusten y cosas que no. Eso es. Tampoco lo que dices tú, endiosar a alguien y tomar todo de golpe. Como saber diferenciar. Claro. Todo esto te lo digo habiendo endiosado a Dante, a Cervantes. Eso sí que los tengo como día, no. Sí, esto pasa mucho también con los grupos de música. Lo sabrás, el que es de Arctic Monkeys, cuando de repente sacaron el AM y dijeron, esto es una mierda, no sé qué, ¿sabes? Pues, ¿por qué va a ser una mierda? ¿Te gustaba más el primer disco? Claro. Yo lo he dicho muchas veces, esto no es mi culpa, era joven y alocado. Qué bueno. Pero bueno, sí, suele pasar eso. Sí, a mí me pasa también, es verdad que con los grupos es como que lo que tomas como tuyo y te gusta tanto, incluso a veces te da rabia que le guste a otra gente. Sí, tío. Como, joder, pero si yo llevo escuchando a este grupo 5 años, ¿por qué ahora viene la gente y lo escucha? ¿Qué derecho tienen? Sí. Eso pasa. Sí. Yo con mi tío, que pincho, ¿no? Con él y tal. Nosotros poníamos la canción de Toro, la de Cumpleaños de Asino, de Te voy a hacer bailar toda la noche. La poníamos en el Black Rose cuando salió, no sé si 2009 o 2010. Y claro, eso se convirtió en un rompepistas que flipan, lo ponen en todos lados y tal. Y yo en los festivales, indignadísimo. Te lo pinchaba yo en el Black Rose, ¿sabes? Como si las 250.000 personas que habían en el Arena en aquel año supiesen qué es el Black Rose, quién soy yo. Pero bueno, yo desde mi pedestal adolescente o post-adolescente decía eso. Pero es curioso cómo te salen esos impulsos, aunque luego lo pienses racionalmente y no tenga sentido. Pero totalmente, tío. Sí. Qué bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Encantado, ya sabes que conversar contigo siempre es un placer. Y bueno.
Y nada, incluso podemos hacer otra. Sí, yo encantadísimo, sí. encantadísimo. Hablar de música también. Claro, de lo que quieras, lo que quieras. Que no lo hemos revelado, pero... Sí, ahí lo dejamos en el aire, ¿no? Para que... Y hablar un poquito más tú también, porque creo que he hablado mucho. No, pero o sea, yo al final me encanta que quien venga eso, a hablar y yo al final tampoco tengo que hablar tanto. Ya puedo hablar, cuando haga yo solo ya hablo. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast y nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.